Así que voy a grabar y ya está. Voy a quitar la cámara. Voy a compartir la pantalla y voy a empezar. Entonces, vamos a empezar y el tema es el potencial eléctrico. De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el tema es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico. Y vamos a ver que es una cantidad asociada a algo que ya definimos, que fue la energía potencial. Entonces, recordando la energía potencial entre dos cargas puntuales, entre dos cargas puntuales, vamos a decir Q, a una nada más le voy a llamar Q y la otra le voy a llamar Q sub 0. ¿Qué era eso de la energía potencial? Decíamos, pensemos que, vamos a decir, al inicio o estado inicial, teníamos dos cargas, una que le voy a llamar Q, que la voy a poner fija, son cargas puntuales, esta es Q, simplemente Q, y está fija. Ella no la vamos a mover, es una carga fija. Y vamos a poner una Q sub 0, que inicialmente la vamos a colocar muy lejos, por acá. Esta es una carga Q sub 0, y la distancia entre ellas es tan grande que podemos decir infinito. Entonces, si medimos la distancia que hay entre estas dos cargas, vamos a decir infinito. Esta distancia es R, y vamos a decir inicialmente R tiende a infinito. Ahora, lo que voy a hacer es tomar la Q0, esa no va a ser fija, y la voy a acercar hacia la otra. Obviamente no va a ocurrir así gratis. La Q0 no se va a querer acercar a la otra. Pensemos que tienen el mismo signo, ambas positivas. Entonces, a mí me va a costar trabajo empujar la Q0 hacia la Q. Y cuando yo hago trabajo, pierdo energía. Entonces, vamos a empujar esta carga hacia acá con una fuerza, de tal manera que esta Q0 se acerque a la otra. Eso significa que yo voy a perder energía, pero esa energía pues no se puede desaparecer así como de la nada. Esa energía tiene que irse a algún lado. Esa energía se va a guardar. Entre ellas dos van a guardar esa energía que tú vas a perder por el hecho de empujar a Q0. Entonces, el estado final es que las dos cargas estén a una distancia R. La Q no se puede mover, esa la dejamos ahí. Entonces, esta le vamos a llamar Q. Pero la Q0 ya va a estar, digamos, por acá. Y por lo tanto, hay energía entre ellas dos. Aquí se guardó energía y en su momento les dije, pueden imaginarse como si fueran dos resortes, perdón, un resorte que lo comprimes.
El estado inicial sería el resorte en su estado relajado, sin comprimirlo ni estirarlo, pero luego empiezas a empujar el resorte y el resorte se comprime. Cuando un resorte se comprime, aprendimos en nuestro curso de física clásica que guarda energía, y esa energía se llama energía potencial. Bueno, pues aquí también las cargas ya guardaron energía entre ellas dos, y se llama energía potencial eléctrica. La representamos por la letra U mayúscula, y nada más para despertarlos y hacerlos que vuelvan a la realidad, que se acabaron las vacaciones. ¿Cómo se calculaba esta energía potencial eléctrica? ¿Alguien que nos diga? La constante por las cargas entre la distancia. Ahí está, era la constante K, la carga Q, la otra Q0, dividido entre la distancia. Y quedamos que esta es una cantidad escalar, no son vectores. Estos son escalares. Es más cómodo trabajar energía que fuerza, porque las fuerzas son vectores. La energía es un escalar. Bueno, ¿y cómo se calculó esa energía? Bueno, no lo puse, pero bueno, recordar que en general la energía es menos el trabajo. Y la energía es, y el trabajo quedamos que es la integral de F punto de R. Todo esto yo lo mencioné hace tiempo, antes de vacaciones. Así es como obtuvimos esta formulilla, haciendo una integral. Ahora, obviamente, pues ya no lo voy a volver a hacer, ya este es el resultado. Si no quieres poner la K, pues puedes poner lo que vale la K, que sabemos es 1 partido por 4 pi epsilon 0, U sub 0 entre R. Así se puede escribir también la energía potencial. Bueno, pues ahora vamos con el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico lo vamos a definir como la energía potencial por unidad de carga. Esa es la definición. Entonces, potencial eléctrico, que para fines prácticos voy a decir simplemente potencial. El potencial es la energía potencial eléctrica, energía potencial eléctrica por unidad de carga. Por unidad de carga. Voy a usar la letra V mayúscula. Entonces usamos una V mayúscula y por definición es esta energía U dividida entre la carga que moviste. Y la carga que moviste fue Q0. Entre Q0. Esta es la definición de potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es más que la energía potencial dividida entre Q sub 0. O sea, es energía por unidad de carga. ¿Qué unidades tendríamos? ¿Qué unidades le corresponden? Joule sobre Coulomb. Joule partido por Coulomb. Y a esto le vamos a poner un nuevo nombre y se va a llamar volt. A esto lo vamos a llamar volt, que usamos también la letra V. Bueno, algunos le dicen voltio. Vamos a dejarlo en volt. Volt es Joule por Coulomb. En particular, si yo tomo la formulilla que ya tengo y la divido entre Q0, ¿qué me va a quedar? Que el voltaje o el potencial eléctrico para una carga puntual, al dividir entre Q0, la Q0 se va a eliminar. Entonces va a quedar 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R. Y así quedaría el potencial eléctrico para una carga puntual. Esta formulita de acá
Esta de acá arriba es la definición general. ¿Qué es el potencial? Pues es energía entre carga. Esta es la definición general. Esta es la definición general. Esta formulita de acá abajo es únicamente cuando tengas cargas puntuales. Este es el potencial para una carga puntual. Vean que la carga que desplazas, que es la Q0, no participa. Esa simplemente la quitamos. Y al final, solamente te vas a quedar con la carga Q, que era la que estaba fija, y esa es la que genera el potencial. Es simplemente una definición. La energía involucra las dos cargas. El potencial solamente involucra una de las cargas, que es la que está fija, no la que mueves. La que mueves no participa. Y esa sería la definición de potencial eléctrico. ¿Ok? Para cargas puntuales. Ahora, ¿qué pasa si no tengo cargas puntuales? Porque ya hemos visto que no siempre vamos a tener puntitos. ¿Qué pasa si tengo una varilla? ¿Qué pasa si tengo un disco, un aro, una esfera, un cilindro? Ah, bueno, pues ahí tendremos que recurrir a otras expresiones. Pero bueno, por el momento vamos a quedarnos con estas dos. Vamos a hacer algunos ejercicios o problemas con estas expresiones y posteriormente voy a analizar qué sucede en el caso en que ya no son cargas puntuales. Como se imaginarán, habrá que dividir el objeto en pequeños elementos diferenciales e integrar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. At the moment, vamos a resolver algún ejercicio que sea ilustrativo. Entonces, déjenme abrir por acá el libro de el que sea. Vamos con el Giancoli. Y vamos a resolver algún problemilla. Bueno, aquí vienen discos y eso lo vemos después. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a empezar con uno bien facilito. Bueno, estos dos. De una vez, 3, para que practiquemos. Entonces, permítame borrar. Ahí está. Si quieren, tómenle foto para que no escriban ahorita los enunciados. Nos concentremos en resolverlos y ya luego escriben el enunciado. Dejen el espacio en su bitácora para que después escriban el enunciado. Vamos con el 24, el primero. Vean, los ejercicios son de nivel 1 y 2, o sea, son fáciles. 1. El primero es de nivel 1, o sea, de los facilitos. Una carga puntual Q crea un potencial eléctrico de 185 volts.
a una distancia de 15 centímetros. ¿Cuál es el valor de Q? Luego dice, considere que el potencial es 0 en R igual a infinito. Entonces, nuevamente, tenemos una carga Q fija. Esa está fija. Entonces vamos con el problema 24. Tenemos una carga Q fija, que no sabemos cuánto vale. Y nos vamos a colocar a 15 centímetros de ella, y aquí no importa dirección, recuerden que es una cantidad escalar. O sea, te puedes colocar a 15 centímetros donde te dé la gana. Por ejemplo, acá. Aquí nos paramos, medimos los 15 centímetros, que sería esta distancia, y esa sería la R. Entonces, la R son 15 centímetros. E insisto, no hay vectores aquí. No hay dirección ni sentido, solamente distancia. En ese punto P, medimos el potencial y dice que es de 185 volts. Entonces, el potencial en ese punto es 185 volts positivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el valor de Q? Bueno, era una minúscula, yo la puse minúscula, no importa. Pues sería directo, ¿no? Yo sé que el potencial se calcula como 1, 4 pi epsilon 0, y si quieren mejor pongan K. Esa carga Q dividido entre R. Y de aquí pueden despejar la Q. Y problema resuelto. Si dejas la Q, el 4 pi epsilon 0 y la R pasarían multiplicando. Y quedaría así. 4 pi epsilon 0 R por V. Y ya está. Cosa de sustituir y listo. 4 pi 8.85 por 10 a la menos 12, que es el epsilon 0. Luego la R tiene que estar en metros. Aquí me la dan en centímetros. La convertimos a metros. 0.15 metros. Y el voltaje que me dan, 185 volts. Y las unidades pues van a quedar en Coulomb. Ahí me faltaron las unidades de la epsilon 0. Acuérdense que la epsilon 0 va en Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Y ya nada más hacen las cuentas. ¿Y cuánto da la carga? Da 3.086 nanómetros. Nanocoulomb, ¿no? Nanocoulomb. 3.0 ¿qué? 36. Ok. Entonces, ese sería el valor de la carga. Entonces, 3.08 lo podemos dejar. Y quedaría por 10 a la menos 9. Que es nano. Quedaría nano Coulomb. Y esa es la respuesta del ejercicio. Pues ahí está. El que sigue. 25. ¿Cuál es el potencial eléctrico a
0.5 por 10 a la menos 10 metros de un protón. Y dice, considere V igual a 0 en el infinito. Nuevamente, ¿qué quiere decir eso? Que si tú te paras a una distancia infinita del protón, no sentirías ningún potencial, no habría potencial. Entonces, en este caso tenemos un protón, que ya sabemos, pues es una carga positiva, y su carga es E, y la carga del protón, pues es la misma que el electrón, 1.602 o 1.6, como quieras dejarlo, por 10 a la menos 19 Coulomb. Y nos vamos a parar a a una distancia R de 0.5 por 10 a la menos 10. Pues aquí obviamente es una distancia muy pequeña. Nos vamos a parar a esa distancia del protón. Y vamos a medir el potencial. Entonces, la R es 0.5 por 10 a la menos 10 metros. Me piden el potencial. Yo sé que el potencial es 1 entre 4 pi epsilon 0. La carga del electrón entre R. ¿Y eso cuánto da? Ese sería el inciso A. Da 28.8 voltios, profe. Ok, entonces da 28.8 volts. 8, acá es 8 volts. Y ahí está. Ese es el potencial generado a esa distancia del protón. Obviamente estamos muy cerca y por eso el voltaje es alto. Inciso B. ¿Cuál es la energía potencial de un electrón en ese punto? Vamos a agregar un electrón. Entonces, tenemos el protón con su carga positiva de 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y en ese punto donde cuando calculas potencial no pones ninguna carga. Vean este puntito en blanco que estoy colocando, ahí no hay ninguna carga. Es nada más un punto donde me estoy colocando. Pero ahora lo que vamos a hacer es colocar un electrón en ese lugar. Pues ahora ya tenemos un electrón ahí, cuya carga obviamente es la misma, pero negativa, menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y la R no ha cambiado. Entonces, la R sigue siendo la misma. Y ahora me piden la energía potencial que hay ahí. Aquí tenemos dos opciones. Usar la fórmula de energía potencial. O bien, como ya tenemos el potencial, usar la que hemos visto. El potencial es igual a la energía potencial dividida entre la carga, y en este caso sería la carga del electrón, que fue la que acercamos. El electrón fue el que hemos colocado ahí. La carga del electrón. Y ya de aquí puedes despejar la energía potencial. Entonces, la energía potencial sería el potencial que ya calculamos, que nos dio 28.8, multiplicado por la carga del electrón, que debe ser una cantidad negativa. Esto me va a dar una energía potencial negativa. Entonces, sería
los 28.8 volts, ese es el potencial generado por el protón, multiplicado por el electrón, que es el que acabamos de acercar, que es menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Y cuánto es la energía potencial? Menos 4.61 por 10 a la menos 18. Menos 4.61 por 10 a la menos 18 joules, porque es energía. Cuando son energías muy pequeñas, como esta, se utiliza una escala o un factor que se llama electronvolt. Vamos a definir un electronvolt. Y eso es igual a la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 joules. A eso le vamos a llamar un electronvolt. Un electronvolt es 1.602 por 10 a la menos 19, que es 19 joules. Es simplemente una manera de trabajar energías muy pequeñas, como en este caso es 10 a la menos 18. Entonces, para expresar cantidades muy pequeñas de energía se utiliza el electronvolt, es una unidad de energía. Entonces, un electronvolt es lo mismo que 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Si esa energía que acabamos de calcular, ¿cuánto será en electronvolt? Pues nada más hay que convertir. Si yo tengo que un electronvolt es esto, y usando una simple regla de 3, calcularíamos la energía potencial en electronvolts. Entonces, pues nada más habría que dividir el 461 por 10 a la menos 18 entre 1.602 por 10 a la menos 19. Si lo hacen, va a quedar muy sencillo porque va a quedar menos 28.8 electronvolt. Y eso es la respuesta para no utilizar notación científica ni tampoco usar números muy pequeños. Entonces, la energía potencial es menos 28.8 electronvolts. ¿Qué es un electronvolt? 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Ok. Bueno, ese fue el 25 y me permitió introducir ese nuevo concepto que es el electronvolt, porque creo que en la tarea que les voy a poner, creo que algún ejercicio, si no me equivoco, viene en electronvolts. Y un electronvolt es simplemente un múltiplo de los joules. Dice, ¿alguna pregunta? Vamos con el 26. Entonces, borramos y hacemos el 26. Se colocan electrovolt sería prácticamente pues lo mismo a lo que nos sale en el potencial eléctrico, ¿verdad? Sí, sí, porque la partícula que colocaste fue un electrón. Ok, entonces 26. Se colocan dos cargas puntuales de 3.4 microcoulomb y menos 2 microcoulomb separadas 5 centímetros a lo largo del eje X. ¿En qué puntos a lo largo del eje X se cumple que, inciso A, el campo eléctrico es 0, inciso B, el potencial es 0? Considere que el potencial es 0 en el infinito. Bueno,
Obviamente, uno diría, pues fácil, en el infinito el potencial es cero, sí, pero aparte. Ya sé que en el infinito ambos, el potencial va a ser cero, pero a lo mejor hay otros puntos donde el potencial es cero. Entonces, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, vamos a ponerle centímetros. Son dos cargas, primero una positiva, esa la voy a poner en el origen, no dicen dónde está, así que yo tengo la libertad de colocarlas donde me dé la gana. Lo único que sé es que hay 5 centímetros entre ellas. Pues lo más fácil es colocar una aquí en el origen. Y ahí está nuestra carga Q1, vamos a llamarle, que es la positiva. Y la otra la voy a colocar a 5 centímetros. Por acá vamos a pensar que son 5 centímetros. Y esta sería Q2, que es la negativa. Ahí está. Y la separación entre ellas son 5 centímetros. Esta distancia es de 5. 5 y acá le puse en el eje X que estamos trabajando centímetros. Pues ahí está. Primero, ¿en qué puntos el campo eléctrico es cero? ¿Dónde será cero el campo eléctrico? ¿En medio? ¿Será que en medio el campo eléctrico es cero? Es cero a la izquierda de Q1, ¿no? A la izquierda de Q1, en el eje X negativo, ¿ok? Bueno, vamos a analizar las posibilidades. ¿Qué pasa si yo me paro a la izquierda de Q1? ¿Cómo sería el campo eléctrico? Primero, Q1 genera campo eléctrico. ¿Y cómo sería? Alejándose de él. Alejándose de él. Acuérdense que las positivas generan campo eléctrico alejándose. Entonces, la Q1 genera este campo eléctrico para allá. Perfecto. Ese vamos a llamarle el campo E1, el que genera la carga Q1. Y la Q2, ¿hacia dónde genera el campo eléctrico? En ese punto, aquí mismo. Lo voy a poner un poquito abajo, pues para que no se encierren. ¿Cómo será en este punto el campo eléctrico generado por la Q2? Acercándose hacia Q2. Hacia Q2. Ahora yo les pregunto, ¿será un vector más grande o más pequeño que el anterior, que el E1? Más pequeño, ¿Por qué? porque está más alejado. Porque estamos más alejados, pero además Q2 es más pequeña, fíjense. Q1 vale 3.4 y Q2 vale 2. Así que, para empezar, pues es más pequeña y estás más lejos de ella. Entonces, el campo eléctrico es mucho más pequeño que el otro. Entonces, yo dibujaría un vector pequeñito, así. Y este sería el E2. ¿Se pueden eliminar esos vectores? ¿La suma podría dar 0? Se No, podría dar, pero No. tendríamos que poder en otro lado. Ahí está. Entonces, la suma no puede ser 0 porque uno siempre va a ser más grande que el otro. Entonces, al sumar no va a dar 0. Sí, van en sentidos opuestos. Eso sí. Pero siempre E2 va a ser más pequeño E1. Entonces, en esta región, el campo eléctrico no puede ser 0. Entonces, aquí, E total es diferente de 0. Aquí no puede ser 0 porque los vectores sería siempre uno más grande que el otro. ¿Qué pasa si me paro en medio? Si me paro en medio, por acá,
¿Cómo serían los campos eléctricos? El de la carga Q1, ¿cómo sería? A la derecha. A la derecha, porque es una carga positiva y ella genera campo alejándose de ella. El campo eléctrico sería este vector. Ese sería el E1. ¿Y cómo sería el campo que genera la otra? La E2, que es negativa. A la derecha también. También a la derecha. Entonces, pues tampoco podría eliminarse, porque los dos vectores van hacia el mismo lado. Y para que sumen cero, yo necesito que vayan en sentidos opuestos. Por lo tanto, en este segundo caso, pues tampoco. El campo eléctrico no puede ser cero aquí en medio. Siempre te va a dar un valor diferente de cero. Entonces aquí, E total es diferente de cero. ¿Qué pasa si ahora me paro en esta zona, a la derecha de Q2? ¿Cómo sería el campo generado por Q1 si yo ando por acá? A la derecha también. Sería a la derecha, un vector que va para allá. Ese sería el E1. ¿Y cómo sería el vector E2, el generado por la otra? A la izquierda. A la izquierda. Ahora, fíjense que aquí sí puedo jugar con las distancias para que esos dos vectores sean de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque de E1 estoy más lejos que de E2, de la carga 2, estoy más lejos de la carga Q2, de la carga Q1, perdón, pero la carga Q1 es mayor. Entonces ahora ya puedo combinar los dos efectos. E1 es cierto que estoy lejos de Q1, pero Q1 es más grande. Y el E2, estoy más cerquita de la carga 2, pero esa carga es más débil. Entonces, una cosa va a compensar la otra. Y aquí sí puedo hacer que los dos vectores tengan la misma magnitud. Así que la respuesta sería, el campo eléctrico puede ser cero en esta región. En la otra región era imposible, acá la primera región que analizamos, porque siempre vas a estar más cerquita de Q1 y es mayor, así que su campo eléctrico siempre va a predominar. En cambio, de este lado, puedes ajustar las distancias para que un efecto, que es la carga, compense con el otro efecto, que es la distancia. Entonces, aquí, E total, aquí el campo total, sí podría ser cero. Nada más que hay que buscar el lugar apropiado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vuelvo a poner la figura. Ya sé que tiene que ser ahí. Ahí el campo eléctrico va a ser cero. Tenemos X. Tenemos Y. La Q1 la vamos a colocar aquí. La carga 2 la vamos a colocar acá. Y me voy a parar a una distancia que no conozco, a la que le voy a llamar X, para calcular el campo E1. Ya sé que me tengo que parar por aquí en algún lugar para generar este vector E1. E1 sería un vector que va a la derecha. Si tomo en cuenta nada más la componente en X, porque es la única que va a estar, pues sería una cantidad positiva. Y la distancia que hay desde ese punto hasta la carga Q1 le voy a llamar X. A esta distancia le vamos a llamar simplemente X. Y es lo que buscamos. El lugar donde yo me debo parar para que la suma de los dos campos sea cero. Voy a calcular E1, la magnitud de E1, y pues aplicamos la ley de Coulomb. La magnitud de E1 es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0
la carga Q1 dividido entre ¿qué? ¿Cómo se calculaba campo eléctrico? Radio cuadrado. Entre la distancia al cuadrado. Y la distancia a la que estoy de esa carga Q1 es esta X cuadrada, que es lo que busco. Obviamente no puedo calcularlo porque no conozco X. Ahora, en ese mismo lugar, quiero el campo eléctrico generado por Q2. Como Q2 es negativa, ella genera un campo en esta dirección. Como vectores, van en sentidos opuestos. Y obviamente, sería negativo la componente en X del vector E2. Pero nada más voy a calcular su magnitud. La magnitud de E2 sería... Primero debo calcular qué distancia hay de este punto a donde está la Q2. Entonces, necesito calcular esta distancia de aquí a acá. ¿Cuánto mediría esta distancia? X ¿Qué menos distancia es? ¿Perdón? X menos la distancia que está, ¿no? De 5 centímetros. Ahí está. Entonces, X, que es toda esta distancia, le tengo que restar los 5 centímetros para sacar la distancia entre ellas, entre este punto y la Q2. Entonces sería X menos 5 centímetros, que si lo pongo en metros es 0.05 metros. Esa es la separación entre Q2 y este punto que no conozco. Entonces, el campo E2 sería 1 entre 4 pi epsilon 0, la Q2, y la distancia a la que estoy de Q2 es esta que es X menos 0.05 metros al cuadrado. Y ahí tengo el campo eléctrico generado por ambas cargas. Ahora, esas nada más son las magnitudes. Ya sé que los sentidos son opuestos, pero para que el campo total sea cero, yo necesito que las magnitudes sean iguales. Entonces, para que el campo total sea cero, para que E total sea cero, se requiere que ambas magnitudes sean iguales. Es decir, que 1 entre 4 pi epsilon 0, Q2 entre X menos 0.05. Le voy a quitar las unidades para trabajar más fácil al cuadrado. Sea igual a la magnitud del otro, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, Q1 entre X cuadrada. Aquí no olvidemos que estoy calculando magnitudes y siempre son positivas. No me deben dar números negativos en estas cantidades. Por lo tanto, de hecho, a la Q2, como es negativa, le debía haber puesto valor absoluto para no generar conflicto. Si no, me iba a quedar una magnitud negativa. Para que no me quede magnitud negativa, le pongo valor absoluto. Y bueno, pues esta ecuación ya se puede resolver. La incógnita es X. Aquí eliminamos el 4 pi epsilon 0. Se elimina con el 4 pi epsilon 0. El X cuadrada que está aquí pasaría de este lado multiplicando. Quedaría X cuadrada por magnitud de Q2, el valor absoluto de Q2. Es igual, y este paréntesis que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando Q1. Quedaría ese paréntesis X menos 0.05 al cuadrado por Q1. Aquí lo que hay que hacer es, para despejar, como quiero la X, saco raíz cuadrada en ambos lados. Entonces, sacamos raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados. De esa manera me va a quedar que la raíz cuadrada de X cuadrada va a quedar únicamente X y va a quedar la raíz cuadrada
del valor absoluto de Q2 y así tiene que quedar. Porque si yo dejara Q2 con su signo negativo, me quedaría la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso pues no sería algo real. Del otro lado, la raíz cuadrada de un paréntesis, pues se elimina de un paréntesis al cuadrado y queda nada más el paréntesis. Menos 0.05 por la raíz de Q1. Aquí Q1 no le pongo valor absoluto porque es positiva, entonces sí le puedo sacar raíz al Q1. Ya de aquí podemos organizar un poquito el álgebra para despejar X. ¿Ustedes hacen todo? Bueno, hagan el despeje de la X. Según yo, no me crean, ustedes háganlo en su libreta, yo lo voy haciendo aquí, mentalmente. Pero según yo, va a quedar así. Según yo, así queda el despeje de la X. Ahí ustedes chequenlo si lo hice bien. Y ya, si está bien, pues nada más hay que sacar la calculadora. Y ahí calcularíamos X, y ese sería el lugar donde el campo eléctrico es 0. Y a ver cuánto les da la X. Profe, una pregunta. Ujú. ¿No sería en el denominador Q2 menos Q1? Ajá, pero entonces en el numerador te quedaría menos. Ah, es cierto. Bueno, gracias, Y profe. si invierte los signos arriba, invierte los signos abajo y ya te queda al revés. Ah, gracias. No me Ok. fijé. Bueno, ahí sacan su calculadora y se avientan las cuentas y me cuentan cuánto da. Sería 0.21, profe. Ok, 0.21 metros, o sea, 21 centímetros. Ok, entonces tenemos que estar a 21 centímetros del origen. No pierdan de vista, esto es a partir del origen. La X yo la puse a partir del origen y lo que calculamos fue la X. Entonces, debemos colocar a 21 centímetros de la carga Q1 y de la carga Q2 estaríamos a 16 centímetros. Entonces, a esa distancia hay que colocarse para que el campo eléctrico sea 0. Solamente en ese punto el campo eléctrico es 0. Obviamente, si te vas al infinito, pues también sería 0, porque ya en el infinito, pues no hay, ya no sientes el campo de ninguna. Pero bueno, al infinito no me interesa. ¿Infinito o menos infinito?
A mí me interesa puntos que no sean el infinito. Bueno, ese fue el inciso A. Dice, ¿en qué puntos? Más bien fue la primera pregunta, ¿en qué puntos el campo eléctrico es cero? E inciso B, ¿en qué puntos el potencial es cero? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Qué piensan? ¿Será en el mismo lugar? Sí, ¿no? Dice el compañero que sí, que en el mismo lugar el potencial sería cero. Ahí deben tener cuidado con dos cosas. Primero, el campo eléctrico es un vector, como lo dibujamos aquí. Y hay que fijarse para dónde va cada uno de los vectores para que se anulen. El potencial no es un vector, es un número, es un escalar. Entonces, la Profe, carga... el potencial, pero respecto a cuál de las dos cargas. El potencial de cada una de ellas, me piden el potencial total. O sea, cada una de ellas tiene su potencial. Si lo sumamos, obtendríamos el potencial total. Entonces, déjenme borrar. Entonces, el inciso B es así. Nuevamente, volvemos a dibujar la situación. Tenemos el eje X. Tenemos el eje Y. Tenemos la Q1, que bueno, la vamos a seguir dejando en el origen por comodidad. Q1, positiva. Y tenemos la Q2 negativa. Por acá está la Q2 y bueno, sabemos que esa es negativa. Y entre ellas hay 5 centímetros de separación. Ahí está, 5 centímetros. Ahora me piden el potencial y aquí les recuerdo, el potencial se calcula con la formulilla que vimos. El potencial, vamos a llamarle potencial 1, el de la carga 1 sería 1 entre 4 pi epsilon 0. La carga 1 entre la distancia. La distancia al punto que te vas a parar. El otro potencial, el V2, sería 1 entre 4 pi epsilon 0. En la carga 2, aquí sí va con todo y su signo, entre R. Hace un rato calculé magnitud del campo eléctrico, pero el potencial no es un vector, es un escalar. O sea, aquí va con todo y su signo cada una. Quiere decir que la V2 siempre genera potencial negativo, donde quiera que tú te pares. Y la V1 siempre genera potencial positivo, donde quiera que tú te pares. Aquí no hay dirección ni sentido, no son vectores. Entonces vamos a decir, bueno, pues yo voy a probar en este punto. Me voy a parar aquí y a ver qué veo. Entonces, vienes caminando, te paras ahí y te preguntas, a ver, ¿qué hay? Ahora ya no vas a ver vectores, ¿eh? Aquí no vas a ver vectores porque el potencial no es un vector. ¿Qué es lo único que vas a ver? Pues que la carga Q1 genera un potencial. ¿Y cómo es el potencial que genera? Positivo. Tú vas a ver un número positivo. Por ejemplo, más 30. Y la otra carga genera un número negativo. Pero vean que no estoy dibujando flechas ni nada. Simplemente vas a ver números.
Y yo quiero que el potencial sea 0, el total. O sea, la suma de los dos números quiero que dé 0. ¿Será posible que aquí sea 0? La suma de los dos números. ¿Será posible o no será posible que ahí los dos números sumen 0? Sí, profe. ¿Sí? No, profe. No es la misma situación, ¿no? El potencial porque- de Q2 siempre va a ser menor que el de Q1. Entonces, fíjense, el problema es que Q1 es más grande que Q2, y de hecho la estoy dibujando aquí a propósito, aunque el tamaño no tiene que ver con la carga, pero bueno. Para más o menos dar una idea, Q1 es más grande que Q2. Q1 es de 3.4, mientras que Q2 es de 2. Si nosotros los ubicamos por acá, siempre vamos a estar más cerquita de Q1. Entonces, de entrada estoy más cerquita de ella, pero además ella es más grande. Entonces, jamás vas a lograr que la otra, el otro potencial, que es el de Q2, se iguale, ¿no? Entonces, es como cuando te gusta una niña mucho y hay otra que te gusta, pero menos. Cuando estás de este lado, estás más cerca de la que te gusta más, pues jamás vas a igualar el sentimiento con la otra que además está más lejos de ti en este momento y que además te gusta menos. Por lo tanto, estos números nunca van a ser iguales en la magnitud. Y pues al restarlos nunca te va a dar 0. O al sumarlos nunca te van a dar 0. De este lado, el potencial de Q1 siempre va a ser mayor que el potencial de Q2 y la resta o la suma nunca daría 0. Entonces, vamos a poner aquí. Aquí, V1, que es el potencial de Q1, siempre será mayor en magnitud, siempre será de un valor mayor que V2. Entonces, de este lado no hay manera. ¿Qué pasará en medio? Acuérdense que cuando vimos campo eléctrico en medios no era posible que se anulara el campo eléctrico, porque el campo eléctrico son vectores y los dos iban a la derecha. ¿Qué pasa con el potencial? ¿Qué signo tendrá el potencial cuando estoy aquí en medio? Pues positivo y negativo. No Ahí cambiaría. el potencial deben tener cuidado porque siguen siendo el mismo signo. Entonces, fíjate, lo que tú puedes hacer es alejarte de Q1, tú vas a tener cierto potencial positivo, y cerquita de Q2. Y como estás más cerquita de Q2, aunque ella es menor, es la que menos quieres, pero estás más cerquita de ella. Pues en ese momento a lo mejor el sentimiento se puede igualar, ¿no? Es como si te dicen, mira, la chica que más te gusta anda en Europa y por allá se va a quedar. Y la que no te gusta tanto está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces una cosa compensa a la otra. Esta te gusta menos, pero está más cerquita de ti, está a tu alcance. Entonces los dos fenómenos se pueden igualar. Aquí sí puede ser igual el potencial si estoy más cerca y más lejos de la otra. Entonces, en este punto, el potencial sí puede tener el mismo valor y uno va a ser positivo, el otro sería negativo, la suma daría 0. Entonces le ponemos aquí, aquí, el potencial total puede ser 0. Y ahí está. Entonces, en ese punto, el potencial total sí puede ser 0. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que ubicar este punto, que obviamente no sabemos dónde es. Le vamos a llamar X a la distancia. Este número va a ser X. La distancia que hay de aquí a acá. ¿Conocemos la X? Pues no. Es lo que yo busco. Esta X es lo que vamos a calcular. ¿Cuál sería el potencial que genera la carga positiva?
El potencial 1 sería 1 entre 4 pi epsilon 0. La carga 1 entre la distancia. La distancia a la que estoy de Q1 no la conozco, pero sería X. Sería X, ¿no? ¿Cuál es el potencial que genera la otra? Sería 1 entre 4 pi epsilon 0, la Q2, que va a ser negativa, aquí sí vamos a sustituir su signo, entre ¿a qué distancia estoy de Q2? Que es esta pequeña distancia. ¿Cuánto medirá esta distancia? Los 5 centímetros menos X. Ahí está, serían los 5 centímetros menos X. A esa distancia estoy de Q2. Entonces sería 5, pero hay que ponerlo en metros, 0.05 menos X. Vean que aquí no va al cuadrado. El potencial no lo vayan a poner al cuadrado. Yo quiero que el potencial total sea 0. Entonces, buscamos que el potencial total, que le voy a llamar V, que es la suma de esos dos, sea 0. Y va a ser 0 porque la Q2 es negativa. Entonces voy a tener un número positivo y un número negativo. Así que van a poder sumar 0. Entonces, obtenemos 1, 4 pi epsilon 0, 1 entre X, más el otro, más 1 entre 4 pi epsilon 0, Q2 entre 0.05 menos X. Y todo eso tiene que sumar 0. Obviamente esto lo puedo simplificar, porque si multiplico toda mi ecuación por 4 pi epsilon 0 se va a eliminar. El 4 pi epsilon 0 se elimina. Y ahora sustituimos. La Q1 vale 3.4 por 10 a la menos 6. Que quedaría 3.4 por 10 a la menos 6 entre X. Y la otra va a quedar, la Q2 es negativa, con este menos va a ser menos 2 por 10 a la menos 6 entre 0.05 menos X. Y todo eso da 0. Si divido toda esta ecuación entre 10 a la menos 6, el 10 a la menos 6 se elimina. Este 10 a la menos 6 se va a eliminar con este acá. Entonces ya nada más me quedó la siguiente ecuación, que la voy a escribir acá porque ya no tengo espacio. 3.4 entre X. Y este término que me quedó negativo lo mando del otro lado positivo y quedaría 2 entre 0.05 menos X. Ya de esta ecuación pueden despejar la X. Entonces hagan las cuentas y chéquense. ¿Cuánto vale la X de ahí?
¿Cuánto les da la X? medio punto 03. 0.031, creo, metros. Si lo pongo en centímetros es 3.1 centímetros. Y debemos preguntarnos, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido este número? Recordemos la figura, la voy a por acá poner rápido. Resulta que la Q1 estaba acá. La otra estaba de este lado, a 5 centímetros, negativa. Y dice que la X, que la medimos nuevamente a partir de la Q1, es 3.1. Entonces, si son 5 centímetros entre ellas, estos son 5 centímetros, nos estamos parando a 3.1 de Q1, o sea, más cerquita de Q2. Nos estamos parando aquí. Entonces, sí tiene sentido, porque el potencial sería, por un lado, Q1 es más grande, pero estoy más lejos de ella. Y esa genera un potencial positivo. Entonces va a ser un número positivo. Y estoy más cerquita de Q2, pero ella es más pequeña. Entonces el potencial que va a generar es el mismo. Y al sumar ahí, pues va a dar 0 porque uno es positivo y otro es negativo. Entonces el potencial 1 va a ser positivo y el potencial 2 va a ser negativo. Y al sumarse esos dos números van a ser iguales. Entonces va a dar 0. La suma de esos dos números va a ser 0. Entonces, como estoy cerca de Q2, pero es más pequeña, se compensa con el hecho de que Q1 es más grande, pero estoy más lejos. Y ahí está. Ahora, ¿será que del lado derecho de Q2 también se puede hacer lo mismo? Analizamos el punto de en medio. ¿Qué pasará a la derecha de Q2? ¿Será posible que en algún lugar también el potencial sea 0? Pues sí, no, profe, porque tenemos la misma situación más cerca de Q2 y más lejos Exacto. de Q1. Entonces, es posible que a la derecha de Q2 también el potencial sea 0. Entonces, por acá, si yo me paro en algún punto por acá, también puedo lograr que el potencial sea 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues repetir todo el proceso. Nada más que ahora nos pararíamos acá. ¿Qué es lo único que cambiaría? Los potenciales no van a cambiar de signo. Vamos a seguir teniendo un potencial positivo debido a Q1 y vamos a tener un potencial negativo debido a Q2. Solamente que ahora la X sería desde Q1 hasta acá. Entonces, ¿qué es lo único que cambiaría? Déjenme borrar. Que sería 5 centímetros, pero ahora más X. Exacto, que sería o X menos 0.5, depende cómo lo tracen. Entonces déjenme borrar para pintar este último caso y ya lo voy a dejar que ustedes lo terminen. Entonces, la última posibilidad es así. Eje X, eje Y, 1 en el origen, Q2 a 5 centímetros. Y ahora nos vamos a parar en algún lugar a la derecha de Q2. Y es posible que también el potencial aquí sea 0. ¿Por qué? Porque Q2 genera potencial negativo
y estoy cerquita de ella, pero eso lo puedo compensar con el hecho de que Q1 es más grande. También puedo generar un potencial positivo de la misma magnitud que el que genera Q2. Que lo único que cambia, que ahora la distancia para Q1 sería esta X, que es lo que buscamos. Esto es X. Recordar que, bueno, acá son 5 centímetros entre una y la otra. Y la distancia a la que estamos de Q2 sería X menos los 5 centímetros. Y ahí está. Entonces, la ecuación te quedaría que el de la primera sería 1 entre 4 pi epsilon 0, Q1 entre X. Ese es el potencial que genera la primera carga. Y la otra carga genera un potencial. Como los voy a sumar los dos, sería más el potencial de la otra, que es 1 entre 4 pi epsilon 0. Q2, que le tengo que poner su signo cuando sustituya, entre la distancia, y la distancia ahora es X menos 0.5, 0.05. Y eso tendría que ser igual a 0. Y ya está. Resuelvan esta ecuación y encontrarán el valor de X. Eso lo dejo para que lo terminen en la bitácora. Cuando revise las bitácoras, checaré si calcularon eso. Si no lo calcularon, ya les dije, les quito medio punto. Bueno, pues aquí la vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana os vuelvo a ver. El día de mañana vamos a ver qué sucede si las cargas ya no son puntuales. Si las cargas ya no son puntuales, hay que integrar. Pero bueno, eso lo veremos el día de mañana. Entonces, nos vemos. Cuídense. Buena tarde. Hasta luego, profe, que esté bien. Dale, bye. Profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Sí.